Buenos días, iglesia, gracia y paz. Espero que estén bien el día de hoy, domingo, el día del Señor. Nos hemos reunido en nuestras casas para adorar juntos a nuestro Dios en familia, cantar, adorar, orar, leer la Biblia juntos y ahora escuchar la enseñanza del Evangelio, de la palabra de Dios que trae consuelo a nuestras vidas. En un mundo donde hay mucha confusión, es inestable. Gracias a Dios por su palabra. Hablando acerca del día del Señor, dice Benjamin Warfield, su pueblo nuevo, la iglesia, debe festejar este día hasta que el capitán de su salvación vuelva. Así es, aquí estamos reunidos para juntos adorar a nuestro Dios. Así que vamos a la enseñanza de la palabra de hoy y vamos a ver hoy Juan, el capítulo 2. Juan, el capítulo 2, versículos 12 y 13. Juan, capítulo 2, versículos 12, 13 y 14. Juan 2, versículos 12, 13 y 14. Dice así. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Imagine que usted está a punto de iniciar su último año de secundaria. Se va a graduar. Así que su padre le ha comprado todo lo que se requiere para este año. Y se lo ha comprado de buena calidad. Zapatos, uniforme, cuadernos, libros, todo eso. Entonces su padre le dice estas palabras. Si dices que te vas a graduar, pero no haces bien los deberes, no te vas a graduar. Te digo esto porque tienes los mejores libros. Te digo esto porque tienes los mejores cuadernos. Te digo esto porque tienes los mejores bolígrafos. ¿Qué quiere decir su padre? ¿Qué quiere decir su padre? Bueno, pues que usted tiene todo lo que se necesita para graduarse. En esta sección es lo que el apóstol Juan quiere recordarle a la iglesia, a los primeros lectores y por supuesto también a nosotros hoy. El apóstol Juan nos ha venido mencionando la verdad sobre andar en la luz, la verdad sobre la comunión con Dios. Entonces dice ahora, les escribo esto porque sus pecados fueron perdonados. Les escribo esto porque conocen a Cristo. Les escribo esto porque han vencido al maligno. En otras palabras, ustedes tienen lo necesario para andar en la luz, tienen lo necesario para la comunión con Dios. Puede parecer que el apóstol Juan ha sido bastante tajante en sus afirmaciones hasta ahora. O sea, no permite término medio, o estás o no estás. Puede ser que lo que ha dicho el apóstol Juan sobre estas altas exigencias dejen a algunos de sus lectores o a nosotros sintiéndonos deprimidos o derrotados. Pero no, el apóstol Juan quiere originar el efecto contrario. El apóstol no solo declara la guerra contra la hipocresía, la desobediencia y el odio. Él quiere también alentar a sus hermanos, alentarnos a nosotros. Él quiere alentarnos a nosotros, animarnos. Con la confianza y fortaleza que da el Evangelio a mostrarnos estas verdades.
También estas palabras a continuación son como un escudo de acero ante los maestros, estos maestros gnósticos que ya hemos mencionado, que le estaban diciendo a los cristianos que ellos, a estos cristianos lectores, que ellos, y también quizás a nosotros hoy día, que ellos aún no habían alcanzado la completa salvación. Y es así el título para la enseñanza de hoy. Perdón, conocimiento y victoria. Perdón, conocimiento y victoria. En esta sección el apóstol habla a toda la iglesia, como ha venido haciendo, pero además divide a la iglesia en grupos y le escribe a cada grupo un mensaje específico. Ahora, él en una sección que vamos a ver, personaliza los mensajes. Ahora, primero, antes de comenzar a explicar la porción y aplicar esta porción de hoy, debo dar algunas explicaciones. Así que le pido a Dios que me pueda dar a entender. Hay varias maneras de interpretar esta porción. ¿Por qué? ¿Por qué? Se debe a las palabras niños, padres y jóvenes que menciona o escribe el apóstol Juan. ¿A quiénes se refiere el apóstol Juan cuando escribe niños, jóvenes y padres? ¿A quiénes? ¿A personas de acuerdo a su edad cronológica, o sea, física, o a las personas de acuerdo a su madurez espiritual? Hay un grupo de comentaristas que creen que el apóstol Juan se refiere a personas en su edad cronológica o física. Hay otro grupo que cree que el apóstol Juan se refiere y agrupa a la congregación, a la iglesia, de acuerdo a la madurez espiritual. O sea, que cuando dice niños, el apóstol Juan se refiere a personas nuevas en la fe, nuevas, recién cristianas. Que cuando dice jóvenes, se refiere a los que tienen un poco más de años siendo cristianos. Y cuando dice padres, se refiere a los maduros espiritualmente, a los que tienen años ya sirviendo al Señor y a su iglesia. Y eso es independientemente de la edad física o de la edad cronológica que tengan. Hay otro grupo de comentaristas que creen que los niños, los jóvenes y padres que menciona el apóstol Juan son todos al mismo tiempo. Es toda la congregación al mismo tiempo, ¿no? Porque después de todo, la enseñanza que da el apóstol Juan se aplica a todas las personas de la iglesia, independientemente de cuál sea su edad cronológica o su madurez espiritual. Un comentarista dice así sobre esto: se sugiere que en cada caso las palabras incluyen a todos los cristianos y que no se pretende ninguna clasificación. Todos los cristianos parecen niños porque todos pueden recuperar la inocencia por el perdón de Jesucristo. Todos los cristianos son como padres plenamente maduros, responsables, que pueden pensar y aprender su camino cada vez más profundamente hacia el pleno conocimiento de Jesucristo. Todos los cristianos son como los jóvenes, con una energía vigorosa para luchar y ganar sus batallas contra el tentador y su poder. Podemos empezar por tomar estas palabras como una clasificación de los cristianos en 3 grupos, por edades, pero llegamos a ver que las bendiciones de cada grupo son las de todos los grupos y que cada uno de nosotros se encuentra incluido en todos los grupos. Otra diferencia está en la interpretación de la palabra hijos o niños, hijos y niños. Algunos creen que se refiere a todos, o sea, a toda la congregación. Hijos, niños es toda la congregación, ¿no? Y no a niños de edad ni a personas nuevas en la fe. O sea, que ven 3 grupos así. Primer grupo, hijos o niños, toda la congregación.
Segundo grupo, los padres. Y tercer grupo, los jóvenes. Ahora, los que ven aquí a tres grupos diferentes de acuerdo a su madurez espiritual, argumentan que el apóstol Juan ya ha venido llamando a las personas de la iglesia, de la congregación allí, hijos, como se ha visto anteriormente, y lo ha hecho de manera espiritual. Así que debe estar usando los términos jóvenes y padres de la misma manera. Ahora, ¿cuál interpretación voy a seguir yo? Antes de decirle cuál interpretación yo voy a seguir para enseñar y explicar y aplicar la porción de hoy, tengo que mencionar que todas las interpretaciones que he mencionado se ajustan al contexto y no contradicen ninguna doctrina. Se puede estudiar, explicar y aplicar desde cualquiera de estas diferentes perspectivas y ser nutrido de manera sana. Así que, por la que usted se decida, por la interpretación que usted se decida, no hay problema. Pero yo voy a seguir la interpretación de la edad cronológica, la edad física, y donde la palabra hijos y niños se refiere a toda la congregación. Así que el apóstol Juan, número uno, les habla para animarlos, les habla a todos al escribir las palabras hijos y niños. Y segundo, les escribe a los padres, les habla a los padres. Y tercero, a los jóvenes de acuerdo a la edad cronológica. Voy a dar ahora el argumento del por qué voy a enseñar así. ¿Por qué voy a enseñar así? ¿Por qué lo interpreto así? Y lo voy a enseñar así. Primero, la palabra padre que Juan usa aquí se refiere a los varones específicamente y no en sentido general. Hay otras porciones en la Biblia que se usa otra palabra para referirse a los padres como varones y mujeres. Padres y madres, ¿no? Se usa otra palabra para eso. Segundo, la palabra conocimiento que aquí se usa es relacionada normalmente con los ancianos. Y la palabra fuerza es normalmente relacionada con los jóvenes de edad cronológica. Tercero, hay otras porciones de la Biblia que se les da directrices a los padres y a los jóvenes dentro de la iglesia, tomando en cuenta su edad cronológica, no su madurez espiritual, joven o padre o adulto. Cuarto, el orden que usa el apóstol Juan me hace concluir que sí está tomando en cuenta la edad cronológica o se está basando en la edad cronológica. ¿Qué quiero decir con esto? El apóstol Juan escribe en un orden a propósito. Ya ustedes se dieron cuenta. Menciona primero niños, hijos o niños, después padres y de último a los jóvenes. A ustedes niños les escribo esto, a ustedes padres les escribo esto y a ustedes jóvenes les escribo esto. Esto lo hace 2 veces y dando el mismo mensaje a cada grupo. Hijos, padres, jóvenes. Hijos, padres, jóvenes. Pero ese no parece el orden correcto. No es el orden correcto. ¿Cuál sería el orden correcto? ¿Cuál? O el orden adecuado. El orden adecuado sería comenzando por los líderes de la casa, padres, después jóvenes y después niños. Ese sería el orden adecuado, ¿no es así? Ahora, si el apóstol Juan usa la palabra hijos y niños para referirse a toda la congregación, entonces sí ha escrito en el orden adecuado. Porque primero se le habla a toda la congregación, como él usa la palabra hijos o niños. Después le habla a los padres específicamente, a los que son líderes del hogar. Y por último,
les habla a los jóvenes, los cuales están subordinados a los padres. Un dato curioso con respecto a esta clasificación de edad o de la madurez espiritual. En la práctica, no dividimos los grupos de estudios en la iglesia así, o sea, por madurez espiritual. Casi siempre es por edad cronológica. Los niños de 3 a 5 años van acá, los niños de 6 a 9 años van acá, los niños de 10 a 14 van acá, los niños o los jóvenes de 15 a 17 años van acá, etc. Independientemente de su madurez espiritual. Fíjense, en el grupo de los padres o en el grupo de los adultos, puede haber una persona de 50 años, líder de la iglesia, con 25 años siendo cristiano, miembro de la iglesia, sirviendo fielmente y siendo buen ejemplo para toda la congregación. Y en la misma clase y en el mismo grupo está otra persona que también tiene 50 años, pero con 5 años de ser miembro de la iglesia y no está comprometido con el servicio en la iglesia. Así nosotros normalmente tenemos nuestras divisiones de grupos en la iglesia. Pero bueno, una vez más, y lo repito, cualquiera de estas interpretaciones está en el marco de la sana doctrina. Y sí, todo lo que dice el apóstol Juan aplica a cualquiera persona cristiana, no importa la edad cronológica o madurez espiritual. Así que ahora sí empecemos. Primero, la verdad para alentar a todos. La verdad para alentar a todos. Hijos, niños. Versículo 12, versículo 13. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. En la versión que usamos nosotros, la NBLA, en el versículo 12 se lee hijos y en el versículo 13 se lee niños. Algunas versiones usan la palabra hijitos en vez de hijos, porque las dos palabras, hijos y niños, son dos palabras que se escriben diferentes pero con el mismo significado. O sea que en español serían sinónimos, palabras sinónimas, como nosotros usamos niños o infantes. Más adelante, en el versículo 18, ahí mismo del capítulo 2, donde leemos hijitos, en el versículo 18, es la misma palabra que se traduce en el versículo 13 como niños. Y en el versículo 18, Juan la usa para referirse a toda la congregación. Así que sí parece Juan dirigirse a toda la congregación también en esta sección. Jóvenes, adultos y más adultos. A los jóvenes, a los adultos y más adultos. Hombres y mujeres, a todos. Como ya se ha mencionado, una de las intenciones del apóstol es que ellos estuvieran seguros de la verdad y que no fueran engañados por otros. El apóstol está refutando y desenmascarando a los falsos maestros, a la falsa religión y la falsa espiritualidad. Es como si el apóstol dijera: sí, lo sé, he sido tajante, pero les escribo esto porque sé que ustedes sí cuentan con el perdón de sus pecados y conocen al Padre. El apóstol no estaba dudando del cristianismo de ninguno en particular. Solo les está recordando qué tienen ellos y qué tenemos nosotros, por supuesto. Las verdades esenciales y suficientes que ellos poseen y que nosotros también poseemos. Nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Siempre las personas se han propuesto alcanzar la relación perfecta con Dios por sus propios medios. El apóstol Juan nos recuerda que para eso, para alcanzar o para obtener la relación correcta con Dios, lo primero es que Dios haya perdonado nuestros pecados. Y los perdonó.
Él les dice a todos los cristianos de la iglesia, hombres, mujeres, jóvenes, sus pecados le han sido perdonados y conocen al Padre. Anteriormente, ustedes recordarán al principio del capítulo 2, el apóstol ha mencionado que cuando pecamos, tenemos un abogado ante el Padre. Pero aquí dice que ya nuestros pecados han sido perdonados. Y se refiere a aquella vez cuando nos arrepentimos para salvación. Es lo primero para tener, esto es su perdón, es lo primero que necesitamos para tener una relación correcta con Dios. Es ser perdonados por Dios lo que nos acerca a Él. No es nada de lo que nosotros podamos hacer para Dios. Obtener el perdón de Dios es ser aceptados por Dios. Es la puerta a la reconciliación con Dios. Es la puerta a la comunión con Dios. Si Dios no nos perdona, no somos aceptados por Él. Así que es imposible tener comunión con Él. Nadie puede tener una relación con Dios si Dios no le ha perdonado sus pecados. Es que si Dios no ha perdonado a alguien, ese alguien está separado de Dios, alejado de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que soy perdonado por Dios, que fui perdonado por Dios? ¿Cómo? Bueno, si fuiste a Él en arrepentimiento y arrepentido, le suplicaste que te perdonara por haber vivido la vida a tu manera y no cumplir sus mandamientos. Así lo sabes. Es como el salmista dice que un corazón humillado no desprecias tú, Dios. Y Jesús también dijo que todo aquel que va a Él así, no lo echa fuera, no lo rechaza. Sí, nosotros hemos sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados por el Padre. Nuestra condición era de no perdonados, pero ahora hemos sido perdonados. El perdón que tenemos del Padre lo produjo Cristo. Nada necesitamos iniciar nosotros. Nosotros le echamos todo lo echamos a perder en el huerto del Edén. La comunión con Dios no es el resultado por haber atesorado mucho dinero, ni por ser muy inteligente, o por muy bueno que yo crea ser, sino por su nombre. Y su nombre se refiere al nombre de Jesús. Y la palabra nombre hace referencia a quién es Jesús. Apunta a quién es Jesús, a la clase de autoridad que tiene. Por su nombre, por su autoridad, se nos perdonó nuestros pecados, ya que Él es. Y esto es lo que hace a Él tener este nombre. Él es intachable. 1 Pedro 1:19, un cordero sin tacha y sin mancha. Él es intachable. Eso le dio la autoridad y el nombre que se le ha dado. Segundo, Él terminó la obra. Juan lo dice cuando Jesús estaba en la cruz. En Juan 19:30, consumado es, dijo Jesús. Terminó la obra. Eso le dio la autoridad, el nombre que tiene Cristo. Y también, por último, es poderoso. Él es poderoso. Filipenses 2:9 lo dice. 9 y 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Martín Lutero dijo que había 3 cosas de las que no se atrevía a pensar sin Cristo. Una de esas 3 cosas eran sus pecados. También dice que conocen al Padre, ¿no? Sus pecados han sido perdonados y conocen al Padre. Claro, porque lo primero que conocemos de Dios Padre es que perdona pecados. No conoces al Padre si no
te ha perdonado los pecados. ¿Qué es lo primero que se necesita para conocer al Padre? ¿Qué es lo primero que se necesita para conocer al Padre? Su perdón. Su perdón. La palabra conocer se refiere a entender. Conocer por experiencia propia. El apóstol no está diciendo que nuestra relación con Dios tiene únicamente que ver con cosas que sabemos de Dios. No, sino que le conocemos por experiencia propia, pues Él nos ha perdonado nuestros pecados y nos aceptó y adoptó como hijos. Conocer al Padre implica hacer su voluntad, pues habla de hijitos, porque los hijitos dependen del cuidado, dirección de su padre. El hijo que ama a su padre quiere agradar a su padre. Así que si conocemos a Dios, el Padre, es porque tenemos comunión con Él. La mayoría de nosotros, estábamos como muchas personas hoy, creen que Dios existe, pero no conocen al Dios Padre. Nosotros hemos pasado de simplemente creer que Dios existe a conocer al Dios Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por hacernos este milagro supremo. Después de hablar a todos, a toda la congregación, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, todos, le habla a los padres. Alienta, anima a los padres. Dice, versículo 13 y versículo 14, dice lo mismo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. La palabra padres, como ya mencioné, es la palabra pater, que normalmente se usa para referirse a los hombres. Cuando se escribe la palabra padres para referirse a los dos, tanto mujeres y hombres, normalmente se usa otra palabra. Es otra palabra la que se usa. Así que probablemente y principalmente se está aquí el apóstol Juan refiriendo a los hombres que son padres. Ahora, con respecto a quiénes eran estos padres, un comentarista dice así. Por padres es muy probable que el apóstol se refiera a personas que habían abrazado el cristianismo en su primera promulgación en Judea y en el Asia Menor. Algunos de ellos probablemente habían visto a Cristo en la carne. Estos eran los ancianos y testigos presenciales, que eran los más antiguos en la iglesia y estaban bien establecidos en las verdades del evangelio y en la experiencia cristiana. Recuerden que el apóstol Juan le está escribiendo a la iglesia, así que estos padres eran padres cristianos. El apóstol tiene que tener en mente a estos padres que poseen el conocimiento y la madurez suficiente para influenciar a los más jóvenes en la iglesia con la sana doctrina. Este parece ser el contexto en que el apóstol Juan le recuerda a los padres lo que han obtenido, el conocimiento de aquel que es desde el principio. Juan Calvino lo dice así. Hablando del apóstol Juan, dice, él verdaderamente habla a los viejos y dice que el evangelio es apropiado para ellos porque aprendieron del mismo a conocer al Hijo eterno de Dios. En Job capítulo 8, versículo 8, dice, pregúntate, ruego, a las generaciones pasadas y considera las cosas escudriñadas por sus padres. El ser padres implica una de las mayores responsabilidades de esta vida. Los padres de la iglesia siempre deben estar dispuestos a enseñar su conocimiento a los jóvenes, su conocimiento de Dios a los más jóvenes. Proverbios 16:31 dice, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. O sea que la corona de gloria se encuentra, ¿no? La cabeza canosa y la corona de gloria se encuentra en el camino de la justicia. O sea, en el camino de Dios. El apóstol Juan parece decirles
a ellos y a nosotros que el conocimiento que ellos tienen y nosotros tenemos de Cristo es esencial, suficiente y el fundamento para una vida sólida y de ejemplo para los más jóvenes. Pues Cristo es, como dice Pablo, Jesús es, como dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De qué más podríamos nosotros hablar con los jóvenes sino de Cristo? Quiero compartir aquí algunas recomendaciones de un pastor llamado Richard Baxter del siglo XVII con respecto a la autoridad y a la influencia de los padres, tanto en su familia como también dentro de la iglesia para con todos los jóvenes. Creo que son de bendición estas recomendaciones. Número 1, dice: haz que tu familia entienda que tu autoridad procede de Dios, el Dios del orden, y que en obediencia a Él están obligados a obedecerte a ti. Romanos 13:1 dice: no hay autoridad sino de parte de Dios. Y no existe ninguna autoridad que la criatura inteligente pueda reverenciar tanto como aquella que viene de Dios. Número 2. Cuanto más se vea de Dios en ti, en tu conocimiento, santidad y en una vida irreprochable, mayor será tu autoridad a los ojos de toda la casa que tiene temor de Dios. El pecado te hará ver despreciable y vil. La santidad, como imagen de Dios que es, te hará ver honorable. A los ojos de los fieles, el vil es menospreciado, pero honran a los que temen al Señor. Salmo 15:4. Número 3. No muestres tu debilidad natural mediante pasiones, palabras y hechos imprudentes. Y es que si piensan en ti o de ti con desdén, cualquier insignificancia hará que desprecien tus palabras. En el hombre existe, naturalmente, tan alta estima por la razón que con dificultad se le convence de que se rebele contra ella para ser gobernado por la necedad. Por tanto, cualquier expresión necia o débil, cualquier pasión desordenada o cualquier acto imprudente es muy capaz de hacerte despreciable a los ojos de tu familia y por supuesto también a los ojos de los demás jóvenes en la iglesia. Número 4. Para conseguir la destreza de un gobierno santo es necesario que hayas estudiado bien la palabra de Dios. Por tanto, Él manda a los reyes mismos que lean la ley de todos los días de su vida, y que ésta no se aparte nunca de su boca, sino que mediten en ella día y de noche. Del mismo modo, todos los padres deben ser capaces de enseñar a sus hijos y hablar de la ley de Dios, tanto en casa como fuera de casa. 5. Entiende bien las distintas personalidades que haya en tu familia o también dentro de la iglesia y trata con cada una de ellas tal como son y del mejor modo que ellos lo puedan llevar. No te comportes con todos de la misma manera. Unos tienen una disposición más tierna y otros más endurecida. Algunos estarán más forjados en el amor y la bondad, y otros tendrán necesidad de agudeza y severidad. La prudencia debe hacer que la forma en que los tratas encaje con su temperamento. 6. Que el amor espiritual hacia tu familia predomine. Preocúpate por salvar su alma y que tu compasión sea mayor en sus miserias espirituales. Pon primero cuidado
en proporcionarles una porción del cielo y salvarlos de cualquier cosa que pudieran privarse de ella. No prefieras nunca el vil metal de la tierra a las riquezas eternas. No te abrumes con muchas cosas hasta el punto de olvidar lo único necesario, sino escoge para ti y para ellos la mejor parte. O sea, Cristo, la enseñanza, el camino de Dios. Y por último, número 7, con este fin, asegúrate de que tu propia alma esté por completo sujeta a Dios y de obedecer sus leyes con mayor cuidado del que esperas de cualquier miembro de tu familia cuando obedecen tus órdenes. Si te atreves a desobedecer a Dios, ¿por qué deberían ellos temer desobedecerte a ti? ¿Acaso puedes tú vengar la desobediencia con mayor severidad o recompensarla con mayor abundancia que Dios? ¿Te crees mayor o mejor que Dios mismo? Estas son las recomendaciones que da el pastor Richard Baxter. Alguien dijo: para el ignorante la ancianidad es el invierno. Para el entendido es la cosecha. Así lo dice el Salmo 92, versículos 12 al 14. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán frutos, estarán vigorosos y muy verdes. Que así seamos los padres para los más jóvenes de esta congregación. Y por último, número 3, a los jóvenes. Esta verdad que alienta a los jóvenes, que anima a los jóvenes a seguir en la comunión con Dios. Versículos 13 y 14. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Estos jóvenes a lo que se refiere, por supuesto, son jóvenes cristianos. En otras partes de la Biblia, hablando de la edad de estos jóvenes, se le exhorta a los jóvenes de edad, no jóvenes espiritualmente, se les exhorta a ser prudentes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, dice el apóstol Pablo a Tito, en Tito 2:6. Y el apóstol Pablo le dice esto a Tito para que exhorte a los jóvenes de edad de la iglesia, independientemente de cuánto tiempo tengan en el cristianismo. El motivo por el cual el apóstol le escribe a los jóvenes es porque son fuertes y han vencido al maligno. El apóstol no les escribe porque creyera que ellos estaban perdidos en derrota o en las tinieblas. Lo que él está diciendo algo como: les escribo por sus vivencias espirituales. Ustedes ya están viviendo la vida espiritual que Dios da. Ya lo conocen, ya tienen comunión con Él. A los jóvenes se les relaciona con la fuerza. Tienen los músculos y los huesos en mejor condición, más agilidad, se cansan menos rápido, saltan más lejos, más alto. La gloria de los jóvenes es su fuerza, dice Proverbios 20:29. El apóstol también les dice aquí a estos jóvenes que son fuertes. Las palabras fuerza y vencer son dos palabras favoritas de los jóvenes. El apóstol Juan sabe cómo hablarle a los jóvenes. Pero la fuerza de la que habla aquí el apóstol Juan es provista por la palabra de Dios. La fuerza radica en permanecer en la palabra de Dios. Así como la juventud es relacionada con la fuerza física, también hay una fuerza con la que los jóvenes cuentan, y una mejor fuerza, la fuerza que se deriva de permanecer en la palabra de Dios. ¿Qué significa que la palabra de Dios permanece en ustedes?
Bueno, el salmista en el Salmo 119:9 lo dice así. Salmo 119:9, en forma de pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así como cuando el filtro del aire sucio del carro hace que el motor pierda su fuerza, pero cuando se limpia, el motor se potencia. La palabra de Dios potencia la vida del joven al aplicar esas verdades y promesas divinas. Un hombre llamado Cicerón dijo: la pérdida de nuestras fuerzas es debida más bien a los vicios de la juventud que a los estragos de los años. Es por eso que Isaías nos recuerda, allá en Isaías 40, 29, 30 y 31, Isaías 40, 20, 30 y 31 dice, hablando de Dios: Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso, las fuerzas del mal no pueden truncar el propósito ni su voluntad para ti, joven. El maligno tiene a muchas personas en este mundo engañadas, ilusionadas, buscando y amando lo que es temporal. Pero tú vas tras lo que es eterno. Por sobre todo lo que tengas que conseguir en este mundo para vivir o para sobrevivir, tú vas tras lo que es eterno. Me gusta el himno, las palabras del himno. Este himno que fue escrito para los jóvenes y que cantan los jóvenes se llama Oh jóvenes venid. No sé si lo han escuchado. Oh jóvenes venid. Dice así: Oh jóvenes venid. Su brillante pabellón Cristo ha desplegado hoy en la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y con él a la pelea os hará salir. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio de su gran amor. Con ellas revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Quien salga a la pelea, su voz escuchará. Cristo la victoria le concederá. Salgamos, compañeros, luchemos, sí, por él. Con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Y dice el coro: vamos a Jesús, compañeros, sin temor. Vamos a la lid, o sea, al combate, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús tenemos nuestro general. Joven, la mayor victoria que puedas experimentar es la victoria sobre el maligno. Es la victoria sobre el maligno, lo único que te permite vivir una vida plena, una vida abundante y triunfante. No estoy diciendo que vas a poder alcanzar todos tus sueños. La victoria sobre el maligno y la vida triunfante no se trata principalmente de ti. Es del evangelio. Se trata de realizar todo para la gloria de Dios, y eso es mucho más importante que cualquier sueño que tú tengas. El que hayan vencido al maligno, estos jóvenes, los hace aptos para recibir de buena gana lo que Juan ha venido argumentando acerca de la comunión de Dios y estar en la luz. Por eso quiero ir terminando con estos dos consejos para los jóvenes. El vencer al maligno significa que debes aprovechar el tiempo para servir a Dios en su iglesia. El vencer al maligno significa que debes aprovechar el tiempo para servir a Dios en su iglesia. No rehuyas el servicio. No rehuyas servir en la iglesia. Sé el primero, ofrécete. Dios nos llama a todos a servir, pero mientras más joven, mejor. En la limpieza del templo o de alguna casa de algún hermano o hermana, o en algún otro servicio donde se requiera manos, allí debes estar.
Ya si tienes más tiempo y te has ganado la confianza y el respeto de la iglesia, puedes acercarte a los líderes y preguntar cómo puedes servir teniendo otras responsabilidades o responsabilidades quizás más formales, como cantar en el coro o dirigir una reunión de adoración o en la enseñanza pública de la palabra de Dios. También el vencer al maligno significa que debes aprovechar el tiempo para aprender, estudiar, crecer en el conocimiento. No debes matar el tiempo. Si te encuentras aburrido, no estás usando el tiempo como debes usarlo. Y eso es pecado contra Dios, además de que estás siendo un vago. Debes arrepentirte y pedirle perdón a Dios por eso. Tu deber no es dedicarte a jugar. Claro que va a haber tiempo para la diversión. Pero jóvenes, involucrarse más en diversiones que en responsabilidades es pecado. Debes ser un buen estudiante, no perfecto, pero sí bueno. Tu deber es dedicarte a aprender, a estudiar. Ese es tu deber, esa es tu responsabilidad. Y por lo cual Dios te va en parte a recompensar. Joven, si no te has arrepentido de tus pecados, este es un buen momento para arrepentirte de tus pecados. Y gozarás por siempre de la victoria suprema para la vida suprema. Hermanos, hermanas, iglesia, estas son verdades que todos hemos experimentado o estamos experimentando como hijos de Dios. Verdades que son maravillosas y únicas, dadas por el evangelio que hemos creído. Sigamos andando en estas maravillosas verdades. Estamos con Dios y Dios está con nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por tus preciosas promesas. Gracias, Padre, porque en el dolor o en la aflicción, si queremos confortarnos, vivificarnos, vamos a tu palabra. Y ella es fiel, Señor, para darnos paz y gozo en medio de todo. Para que podamos seguir viviendo al máximo el Evangelio. Que podamos compartirlo con otro, Señor. Que tú seas glorificado en todas las cosas. Que tanto jóvenes como padres, hombres, mujeres, todos nos gocemos de aplicar estas maravillosas verdades en nuestra vida, por donde estemos, en todo lo que hagamos. Gracias, Jesús. Amén.